Bienvenidas al podcast de Chica Verdadera para ti, mamá. Juntas aprenderemos y disfrutaremos con conversaciones sobre cómo criar a nuestras hijas basadas en la palabra de Dios, porque la lucha es real, pero ¿sabes qué? No estás sola. Soy Marlene Luna y junto a Ibelis Malavé estaremos hablando sobre cómo el ser una madre perfeccionista puede afectar a nuestros hijos. Y también estaremos compartiendo un poco sobre nuestro propio corazón. Cuáles son esas debilidades, cuáles son esas fortalezas y nuestra lucha contra el perfeccionismo. Así que comencemos. Bueno, Ibe, yo sé que este tema va a ser un poquito, ¿verdad?, difícil porque muchas de nosotras como madres, nuestro deseo es querer anhelar lo mejor para nuestros hijos, protegerlos, guiarles y a veces en eso podemos caer sin darnos cuenta en el perfeccionismo. Entonces, ¿qué tú piensas sobre esto, Ibe? ¿Tú has caído en eso? Si te dijera, Marlene, cuando me tocó preparar esta enseñanza que me asignaron ese tema, yo dije, yo no quiero dar este tema, porque esa palabra es la palabra que más me podría describir como mamá. Incluso como profesora, si aquí tuvieran hasta mis estudiantes, nuestra profesora es una profesora perfeccionista. Y no es algo que pudiera sentir como orgullo y alegría de decirlo, porque realmente ha sido una lucha, porque uno no quiere ser así. Uh-huh. Y aunque hoy vamos a aprender como las dos caras de esto, ¿verdad? En mi caso, yo he luchado mucho en mi crianza y creo que los mayores errores que he cometido como mamá han venido de esta debilidad, porque yo le llamo a esto debilidad. Uh-huh. Y tú sabes, Ibe, que el poder nosotras hoy abrir nuestro corazón y decir cómo hemos luchado con esto, yo sé que va a ayudar a muchas madres que quizás han estado experimentando esto o han estado actuando en base al perfeccionismo y se han dado cuenta de cómo esto está afectando a sus hijos. Así que, ¿qué tal si iniciamos definiendo esta palabra? Y quiero leer una definición que encontramos en la Enciclopedia de Problemas Psicológicos de Clyde Narramore y dice lo siguiente: el perfeccionismo es la atención excesiva a los detalles y suele servir de defensa contra sentimientos de inseguridad y culpa. O sea, una persona perfeccionista está constantemente luchando con ese sentimiento de culpa, de inseguridad. Exactamente, Marlene. Y eso lo que nos deja ver es que tenemos que ir a la raíz de por qué somos madres perfeccionistas, por qué nos gusta, somos tan excesivas a los detalles, por qué queremos que todo esté como tan perfecto. Sí, y quizás no era así antes, o sea, quizás exactamente, quizás en la etapa de soltería o quizás o de ya en tu adolescencia o cuando te casaste todo iba bien hasta que llegaste en la etapa de la crianza. Cuando quizás te ves enfrentándote a esto. Sí, y en mi caso, una de las cosas que yo pude identificar cuando estuve en mi proceso de darme cuenta de que, wow, Ibelis, tú estás siendo muy perfeccionista. O sea, tú tienes que entender que Dios es el único perfecto, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar de eso, pero yo decía, ¿qué es? Y yo me acuerdo que en mi caso, yo vengo de una crianza de un papá militar, donde todo tiene que estar en un lugar. Todo tiene que estar nítido. Todo tiene que estar nítido. Tú no puedes hacer chapucería para nada. O sea, la chapucería no podía ocurrir en mi casa. No había espacio ni para errores. Si tú cometías algún error, mira, mejor no llegara. Yo me acuerdo que si yo me caía, ¿qué niño no se cae? Yo me caía, yo me pasaba a trepar en palo, corriendo. Mis rodillas vivían rotas. Miren, usted no tiene ni idea cómo yo era de chiquita, o sea, era muy activa. Y cuando yo me hacía un golpe, Marlene, esa noche a las 6 de la tarde yo me acostaba. Yo me acostaba a dormir antes que mi papá llegara del trabajo. ¿Tú preferías estar durmiendo? ¿Durmiendo? Porque yo dije, mi papá no se puede enterar que tengo las rodillas dañadas. Y no solo eso, sino que mi preocupación de que si él sabe esto, no solamente me va a regañar por yo estar tan inquieta y ser tan activa, sino que va a regañar a mi mamá por ella no estar pendiente.
porque tu deber en esta casa, tú no trabajas, tú eres ama de casa, tu deber es estar pendiente de esa muchacha, que no se rompa esto, que no. O sea, ¿cuándo? O sea, los niños se caen, tú sabes, y me acuerdo venir de ese tipo de crianza. Entonces, cuando empecé a trabajar con esto, tuve que darme cuenta de dónde venía como esa sensación de culpa, de inseguridad, y cómo esto ahora yo estaba transmitiendo esto mismo a mis hijos, ¿verdad? Pero sin embargo, algo que fui aprendiendo en el proceso, ¿verdad? Y que los expertos que hablan de este tema enseñan que el sentimiento de culpa que guía a las personas que luchan con esto, como yo que luchaba con esto, también tiene un sentido sano. Y en el sentido sano es cuando ese sentimiento lo que te produce es ser una persona responsable. Y una persona que sabe que si toma ciertas decisiones va a asumir las consecuencias, sean buenas o sean malas, estoy preparada para eso. ¿Ves? Entonces, en cierto sentido, también aprendí esa parte, ¿verdad? Que tenemos una parte que ese sentimiento de culpa lo que te ayuda es también a tu ser responsable. Espérate, yo tengo que llegar temprano a mi trabajo. Yo no me quiero que me den un warning. Tengo que es como que aprender ser una puntual. lección, o sea, eso te ayuda. Te ayuda a aprender también una lección. Pero cuando se va al extremo de como yo estaba, entonces ahí no está bien. Entonces el doctor Donker, quiero citar al doctor Donker, él es un psiquiatra muy reconocido aquí en la República Dominicana y respetado en el tema. En su libro de Psicología del Hombre Caído, él dice lo siguiente acerca de este sentimiento de culpa. Él dice que la culpa es un guardia interior que nos castiga si no cumples. Este guardia puede hacer su papel con equilibrio o puede ser un carcelero cruel que se irrita sin motivos verdaderos. O sea, que tiene dos funciones: de ayudarte, ¿verdad? Pero también de atarte, de hacerte daño, de detenerte. Y por eso, por situaciones similares a la que Belice está hablando, nosotros día a día, madres, queremos proveerte de herramientas que puedan ayudarte. Esa es nuestra misión, que tú puedas fortalecer la relación con tu hija y que juntas puedan acercarse más y más a Jesús. Y de verdad que nosotras agradecemos tanto el que ustedes sean parte de nuestra comunidad, que ustedes nos ayuden no solamente en oración, sino aportando a nuestro ministerio. Si hoy tú quieres donar, oye, ve y hazlo, porque para nosotros es una bendición de continuar extendiendo lo que estamos haciendo, preparando recursos para ustedes, estudios bíblicos, preparando artículos que sean de edificación para ustedes. Así que tu apoyo es para nosotros una bendición. Y entonces, volviendo al tema, ¿cómo se ve una madre perfeccionista en el contexto peligroso, vamos a decirle así? Pues mira, para yo poder responder eso, porque, ¿verdad? ¿Cómo nos vemos las madres cuando estamos en ese modo? Pues yo hice algo que yo animo a las madres a que se atrevan a hacerlo. No es algo que te va como a alegrar. Puede que sientas vergüenza, porque tú dices, Dios santo, no puede ser. Pero yo me atreví a preguntarle a mis dos hijos. Yo tengo un varoncito de 17 años y una chica de 19. Y me acuerdo que les dije, un momentito, vengan aquí. Yo quiero que ustedes me digan, cuando yo estoy en modo perfeccionista, ¿cómo yo me veo? O sea, yo no quería como entrar a Google y buscar lo que dice Google. Realmente, ¿cómo me veo como mamá? Sinceramente, ¿cómo me veo? Y miren, las 10 cosas que voy a compartir aquí son dichas por mis hijos, cómo ellos me ven. Y en ese momento, mientras ellos lo compartían, nos reíamos muchísimo, porque es que yo me imaginaba, yo decía, wow, soy todo un personaje en esto. Pero mira, una de las cosas que ellos me dicen es que tiendo a estar viendo todo negativo y no puedo verle positivo a nada. Así que la palabra no está en mi boca. Mami, ¿podemos ir un grupito para la piscina? No. Porque ¿quién va? ¿Quién no va? ¿Y si se ahoga? ¿Y qué adulto está irresponsable? O sea, es como... Y pensando en todo lo negativo. En todo lo negativo. ¿Y si se ahoga? El easy está en tu boca. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Easy. Exactamente. Ellos dicen, mami, es pura negatividad cuando tú estás en modo perfeccionista. Dicen que me excedo en el control y en la sobreprotección. O sea, empiezo a sobreprotegerlos tanto y a controlarlo todo. Por ejemplo, de momento me entero que están bajando las notas. ¿Cómo que tú estás bajando la nota? ¿Y qué sé yo qué? Mami, es una F.
¿qué? Tú sabes, o sea, es como una cosa que no, pero es que esa F a la larga te va, mami, pero mira, todavía tengo A, es una F. Todavía me faltan algunos proyectos. Todavía faltan más proyectos. O sea, no, muchacha, olvídate, yo caigo en una cosa, vamos a controlar esto, le escribo a los profesores, démenle una oportunidad. O sea, y ellos avergonzados, porque ellos quieren ellos mismos resolver sus asuntos, ¿ok? Quizás tú te estás identificando conmigo en esto, así que me frustro y me irrito con facilidad. Me convierto en una persona poco paciente con ellos. No les permito aprender de sus errores. Trato de evadir, como ponerle cojines para que no se caigan, para que no se hieran, para que no se duelan. Y a veces ellos se quejan porque dicen, mami, déjame que me cometa errores. No, pero es que no debes cometerlos. Es que ¿para qué cometerlos? Tú sabes, porque no quiero que le duela. Pero yo no aprendí de mis dolores. Yo no aprendí de mis errores. Claro que sí. Entonces a veces nos convertimos en esa persona tan irritable con ellos en todo ese momento. Ellos dicen, nos gritas, te pones muy gritonas. Me vuelvo obsesiva con las cosas. Empiezo con la limpieza, con aquello. Mi hija, cuando a mí me dijeron que ella era asmática, en mi casa no podía ver el polvo. Entonces ella dice que ella se acuerda cómo yo la vestía, que sí, con una ropa bien caliente, porque ella no podía agarrar el frío. O sea, ella dice, yo no pude disfrutar mi vestimenta de niña, tú sabes, por tener una mamá perfeccionista, ¿ok? Me volví exigente conmigo y con ellos. Me vuelvo una persona sumamente exigente. Me vuelvo ansiosa por alcanzar meta y objetivo y me olvido de los buenos modales, de decir por favor, de los sentimientos, de cómo ellos se sienten cuando les estoy metiendo ese tipo de presión. Me vuelvo seria y poco alegre. Ellos dicen, mami, tú te pones tan seria que el que no te conoce piensa que tú eres una persona tan seria, cuando tú eres una mujer tan alegre, divertida, tú eres la que siempre estás cantando en casa, la que siempre estás chisteando. Solamente los que te conocen de verdad saben que tú no eres seria. Pero en ese momento, el que no te conoce hasta miedo te coge. Porque imagínate, te pones en un modo tan seria, mami. Hago mucho recheck, tal cosa, fulano tal cosa, sí, mami, ya te dije, sí, de verdad, ¿no? O sea, es como me vuelvo. Tiendo a compararlos con otros chicos, conmigo misma, con cómo yo hago las cosas, cómo no se hacía, cómo en mi tiempo se hace. O sea, tiendo a comparar. Insisto mucho. Eso es una mamá. No sé qué dirán los psicólogos, los psiquiatras, pero cuando mi psiquiatra amada me trabajó, yo tuve que reconocer, Marlene, que esta es la parte más dura, que yo era así. Que yo estaba haciendo esto y en cierta medida esto traía tanto dolor a mi corazón porque en mi corazón realmente era un deseo profundo de agradar a Dios, de cuidar de mis hijos, de hacer mi trabajo bien como mamá. Pero a la larga me estaba dando cuenta que me afectaba en mi relación con Dios y dos, le estaba haciendo daño a mis hijos. Exacto, y que de alguna forma, Ibe, todo lo que tú estás diciendo, yo creo que si escuchaste bien ese listado, mientras yo lo estaba escuchando, yo estaba diciendo, wow, a veces me pasa check. Y a veces me pasa los cheques y me encantaría hacerle la pregunta a mis hijas. Yo sé que ellas van a decir muchas de esas cosas también. Si eres madre y tienes chicas entre 7 y 14 años, este evento es para ustedes. Llega el Pijama Party de Chica Verdadera a República Dominicana. Un encuentro que provee a las madres herramientas prácticas para enseñar a sus hijas sobre la fuente de la verdadera belleza, identidad y valor. Tendremos una noche inolvidable con enseñanzas bíblicas, desfile de moda, cantando juntas y mucho más. ¿Estás lista para un tiempo único con tu hija? Nos vemos el sábado 2 de noviembre en el auditorio de San Bill. Para más información y adquirir tus entradas, comunícate al 809-708-6615 y síguenos en @ChicaVerdaderaOficial. ¡Te esperamos! Yo diría que esto es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Así es. Y muchas veces cuando caemos en esto, nuestros hijos son afectados por esto también, porque tratan de cumplir con nuestras expectativas, de lo que mamá desea, de lo que mamá quiere, y cuando no lo logran de esa forma perfecta, no solamente nos frustramos nosotras como mamás, pero también ellos. Exactamente. Y de alguna forma empiezan ellos también a experimentar culpa.
Así es. Y a sentir inseguridades. En la Biblia habla de esto, cuando los fariseos, ¿verdad?, exigían a la gente una perfección en las cosas que ellos le decían, ¿verdad? Estaban tan obsesionados de que las cosas se hicieran de cierta manera, a cumplir cosas para servir a Dios, que transmitían el mensaje de que ellos debían de ser perfectos. Así es. Y esto es una mentira. Pero nuestras hijas se lo creerán si nosotras como madres tendemos a ser así. O sea, nosotras como madres, ¿cómo podemos entonces manejar de una forma saludable, ¿verdad?, sin afectar a nuestras hijas en el camino? En el proceso. En el proceso. Así es. Pues uno de los versículos que yo pude utilizar, y es nuestro versículo lema también de este episodio, está en 2 Corintios 12:9. ¿Tú crees que lo puedes leer, María? Sí, dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Amén. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Aleluya. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Me encanta que este versículo me da el estándar de la cosmovisión maravillosa que Dios tiene sobre la perfección. Aquí vemos a un Pablo humano como tú y como yo diciendo, ¿sabes qué? Si yo me voy a jactar de algo, va a ser de mis debilidades. Y como dije, para mí la perfección es una debilidad, era una lucha que yo tenía en mi vida. Y para yo poder enfrentar ese que era como un gigante, porque era como un monstruo. Yo, después que yo estaba allá arriba, me subía ahí, yo no sabía cómo bajar de ahí, Marlene. Yo no sabía cómo bajar a volverme una mamá tierna, una mamá llena de gracia, una mamá dulce, como dar ese espacio en mi casa. Aquí se pueden cometer errores, aquí nos perdonamos, cometemos errores, nos perdonamos, nos amamos y seguimos para adelante. Era como si yo no podía crear ese ambiente. Y cuando empecé a conocer, lo primero que me tocó hacer fue conocer el lado de la perfección de Dios y entender lo primero, que solo Él puede hacerme a mí perfecta. La perfección no es algo que yo puedo alcanzar por mis propias fuerzas. Es algo que lo hace Dios en mi vida. Y Él va a utilizar mis propias debilidades para hacerse perfecto y fuerte en mí. Amén. Él no nos pide que seamos perfectas en nuestras propias fuerzas. Es que su poder se va a mostrar en nuestras debilidades. Todo lo que Dios hace es perfecto. Su conocimiento es perfecto, sus caminos, su palabra, su voluntad es perfecta. Cuando Dios nos pide ser perfectas como Él, es a través de Él y con Él. Porque hay gente que dice, pero la Biblia dice, sé perfecto como Él es perfecto. Pero Él no te está pidiendo que tú seas perfecto como Él en conocimiento, en sabiduría. No, es a través de Él, es con su poder, es a través de la enseñanza de nuestras debilidades, de cuando cometemos esos errores que Él nos va haciendo perfectos y maduros en eso. Así que yo solo necesito su gracia. Amén. Segundo, la perfección según la palabra de Dios, lo que se refiere es a madurez. Cuando Pablo nos animaba a la perfección, cuando Pedro nos anima a la perfección, cuando Jesús mismo le decía a sus discípulos que fuéramos perfectos, ¿verdad? Lo que él estaba hablando era que era importante que nosotras creciéramos en madurez. Y ahí yo pude entender, entonces el Señor lo que quiere es que yo crezca como una mamá madura, que madure en esas cosas que quizás mi padre me enseñó incorrecta. Yo empecé a verme idéntica como mi papá. Yo decía, pero si yo no quería ser como mi papá, ¿por qué estoy siendo como mi papá? ¿Sabes? Si a mí me costaba, era tan difícil poder ser yo en mi casa, ¿cómo yo me pongo en esta para que mis hijos no puedan disfrutar de un ambiente sano en mi casa? Y me imagino, Ibe, que para tú hacer esa reflexión, tú tuviste que parar y realmente reflexionar sobre eso. Claro. Reconocer tu historia, tu pasado, Ajá. cómo fue tu etapa en tu niñez, así como tú nos contaste tu historia, para poder entender lo que tú estabas viviendo ahora. Exactamente, hoy en día. Exactamente. Entonces, como mamá, lo que yo estoy llamada es a enseñarle a mis hijos a madurar a través de las diferentes situaciones que ellos viven. No es hacer perfecto, ok, sacaste una mala nota,
¿Cómo podemos mejorar para la próxima vez tengas una mejor nota? No he caído en una crisis como caía yo en una crisis. Tú sabes, ok, cometiste un error tomando una decisión con una amiga, ok, ¿cómo podemos crecer en esto? Esa es nuestra función y guiarles a ellos que solo Jesús los va a ayudar a ser maduros y perfectos en Él, que Él es el que nos va a perfeccionar. ¿Y qué necesito solamente? Ser obediente, tener un corazón obediente. Y lo número 3, es más poderoso. Mamá, escucha esto, es más poderoso y más glorioso el que tus hijos puedan ver cómo Dios es glorificado en tu vida a pesar de tus debilidades, que intentar de ser perfecta en todo. O sea, Dios es más glorificado. Ellos van a desear más a ese Dios que los ama a pesar de sus debilidades, porque tú dices, wow, mi mamá, fíjate, no es perfecta, ella tiene tantos errores, pero mira cómo Jesús la ama, cómo no me va a amar a mí. Muchas veces nuestros hijos no entienden el amor de Dios o no entienden cómo Dios los ama por nosotras. Por nosotras como mamá que no estamos dando ese ejemplo, proyectando el corazón realmente de Dios para ellos. Entonces, mientras nosotras estamos luchando con eso, la cosa no nos va a ir bien. Y cuando yo hablo de debilidad, yo no estoy hablando de que si estoy en pecado voy a seguir sirviéndole a Dios. No estamos hablando de pecado. Debilidad, ¿verdad? Se define como esa carencia de energía o de ánimo que tú tienes para hacer cosas, habilidades, no tengo tal habilidad o no tengo, eso es una debilidad, no tengo la capacidad para hacer esto, no tengo, pues Pablo decía, en ese momento, ahí es donde Dios se va a hacer grande. Y Dios se va a perfeccionar en esos momentos. Y eso es lo que necesitamos como mamá, enseñarle a nuestras hijas. Entonces, Marlene, ahora sí, yo quisiera que tú como psicóloga pudieras compartirnos cómo cuando nosotros entramos en ese proceso de perfeccionismo, eso afecta a nuestros hijos. ¿De qué manera eso afecta a nuestros hijos? Bueno, me encantó cuando iniciaste con tu historia, porque por eso te dije, wow, Ibeliz, tú tuviste que hacer una reflexión, porque tú tuviste que recordar tu infancia y recordar cómo era, porque viene desde ahí, desde nuestra crianza, ¿ok? Entonces, yo diría que una de las formas en que esto afecta a nuestros hijos es que el perfeccionismo de alguna forma nos pone un estándar que es imposible de uno alcanzar, y a veces nosotros como padres tenemos una presión sobre nuestros hijos constante. Incluso nosotros tememos a que ellos fracasen, pero transmitimos ese temor a ellos. Exactamente. Y yo estuve leyendo, y según un estudio de Barna, dicen que el 65% de los adolescentes hoy en día sienten una presión enorme por alcanzar la perfección. Wow, 65. Oye, ¿pero por qué? Porque vienen de padres que están exigiendo cosas para ellos que son quizás imposibles de lograr y tratan de lograrlo y se frustran en el intento. Así que le causa frustración, pero también puede generar ansiedad, puede generar tristeza porque yo quiero lograr algo que no puedo. De alguna otra forma, hoy en día podemos ver jóvenes, adolescentes, incluso niños que quizás tú no lo has notado, pero están padeciendo de trastornos de ansiedad por tener padres que son autoritarios, de hecho, que son exigentes. Yo viví trastornos de ansiedad, mucho, y de pánico. Y me imagino que las raíces de todo eso venían de ahí. Exacto. Por eso es que tenemos que conocer nuestra historia y entregarle al Señor nuestra historia y decirle, Señor, redime mi historia. Así es. Para que el Señor empiece entonces a transformar la próxima generación. Amén. Otra forma es cuando nosotros nos enfocamos en las cosas negativas que vemos y estamos siempre señalando esas cosas negativas. Pero que tú no hiciste esto, que tú no hiciste lo otro, y siempre señalamos esas cosas malas que vemos que hacen. Oigan, ustedes no saben cuánto esto marca la vida de nuestros hijos. Piensa en ti mismo. Piensa en tu historia nuevamente. ¿Tus padres se enfocaban más en las cosas malas que hacías? ¿Estás repitiendo la historia? Sí. Porque muchas veces nos podemos ver en la misma forma. Sí. O sea, no vemos las cosas buenas que nuestros hijos hacen, sino que señalamos lo demás. Y esto, mis hermanos, afecta su estima. Empiezan a verse de una forma negativa. Incluso, como tú decías, no empiezan a verse como Dios los ve, sino todo lo opuesto.
empiezan a compararse con las cosas del mundo. Cuando nosotros también, dentro de nuestro perfeccionismo, empezamos a comparar a nuestros hijos, ya sea que tengan hermanos o ya sea con otros, de alguna forma también le estamos dando un mensaje a ellos que tienen que llegar a un estándar igual que fulanito o igual que fulanita. Si no llegan ahí, entonces no estás cumpliendo con ese estándar. Tengamos cuidado y sobre todo, pidámosle al Señor que nos ayude a reconocer eso, ese pecado, esa debilidad, que nos ayude a reconocer dónde estoy fallando, Señora, y ayúdame a dar pasos de acción que me ayuden a realmente transmitir lo que está en el corazón de Dios. Como yo empecé diciendo al inicio, que toda madre desea lo mejor para sus hijos. Y no necesariamente yéndonos por el lado del perfeccionismo, pero anhelando lo que Dios tiene para ellos. Entonces tenemos que conocer nuestra historia, tenemos que arrepentirnos delante de Dios y necesitamos darnos cuenta cuáles son aquellas cosas que detonan que nosotros entremos en el modo perfeccionista y entonces empezar a dar pasos de acción para cambiar y ser diferente, porque lo que sembramos hoy cosechamos mañana. Nuestros hijos, cuando nos ven en ese modo, de alguna forma empiezan a accionar igual. Así como tú decías, ay, pero me veo que estoy imitando a mi papá, estoy siendo igual. Sí, nuestros hijos pueden imitarnos, pero cuando hay una historia redimida por el Señor, entonces las cosas empiezan a cambiar. Entonces, ¿cuáles serían los beneficios cuando nosotros nos damos cuenta de esto y empezamos a dar pasos de acción para cambiar? Bueno, nos ayuda a entender que estamos en un crecimiento continuo, que no somos una obra terminada, sino que el Señor cada día nos está enseñando cosas nuevas y sobre todo que tenemos la humildad para reconocer su obra en nosotros y para poder aprender y enseñar a otros, en especial a nuestros hijos. Entonces es como enseñarles a ellos, mira, no somos una obra terminada, no somos perfectos. El Señor sigue trabajando en nosotros. Cometes un error, nos vamos a levantar. Vamos a seguir adelante. Y yo creo que esas fueron una de las cosas que a mí me ayudaron en la etapa de mi adolescencia. Yo pasé por una situación difícil y una cosa que me ayudó tanto fue el ver que mi papá me dijo, mi hija, yo estoy contigo en esto, yo te voy a ayudar y vamos a echar para adelante. En vez de señalar mi error o juzgarme o decirme, bueno, apártate porque tú no llegaste ahí, darme la oportunidad. Es como en ese momento yo vi a Dios abrazándome con amor y diciéndome hay oportunidad, vamos a seguir adelante. Y otra cosa es que de alguna forma les ayuda a ellos o les beneficia en poder crecer en confianza y ser aceptados por Dios. Así es. O sea, no solamente por nosotros como padres, sino también aceptados por el Señor, amados por Dios, así como yo me vi en ese momento. Entonces, como tú mencionabas, que podamos ayudar a nuestros hijos a madurar, a crecer en la obediencia al Señor y desear su voluntad. Entonces, para recapitular, Marlene, todo lo que hemos estado aprendiendo, primero, necesitamos reconocer que estamos luchando con el perfeccionismo en nuestra vida. Lo primero es, mamá, reconoce. Para mí no vino sanidad hasta que yo no reconocí. Cuando lo reconocí es duro, lloré, fue difícil, pero ese es el primer paso. Así es. Lo segundo es que nosotras podamos identificar cuáles son esas reacciones que tenemos, ¿verdad?, cuando estamos en ese modo perfeccionista y entregarlas al Señor. Así es. También reflexiona acerca de estas verdades sobre la perfección de Dios. Esto que hemos compartido hoy, reflexiona en eso. Reflexiona en su poder, reflexiona en que Él es el único, que Él es en ti el que te va a ayudar. Así es. Reconoce que no se trata de ti, se trata de Él. Amén. Así es. Modélale a tus hijos el verdadero sentido de la perfección, que es la madurez. No es ser perfecto, es ser maduros. Y también vive en su gracia. Él es quien te capacita, Él es quien te equipa de sabiduría. Así que disfruta
de lo que Él está haciendo en ti y de lo que Él va a hacer en tus hijos. Y quiero dar un anuncio especial porque ya casi se acerca nuestro estudio bíblico de María. Vamos a estar estudiando junto a tu hija este libro que hemos trabajado, diseñado con mucho amor para ustedes. Y quiero que vayas a nuestras redes sociales y obtengas toda la información. Incluso te vamos a dejar un enlace aquí para que puedas inscribirte de inmediato. Yo sé que va a ser de gran bendición para tu vida. Estaremos examinando, estudiando la vida de María y cómo Dios la utilizó para ser de bendición a muchos. Inclusive ser una mujer fiel y creer en las verdades de Dios y creer en lo que Dios iba a hacer en la vida de su hijo. Así que inscríbete y únete a nosotras en nuestro estudio bíblico virtual. Y recuerda, mi hermana en Cristo, no estás sola.